Mientras la mente sea la que sigue gobernando nuestra realidad, la mente crea una realidad y por lo tanto crea una ilusión ficticia, que lo que tú piensas no es la realidad, es tu pensamiento. El pensamiento tiene la capacidad de hacerte creer que lo que estás viendo es la realidad. Si tú entiendes que esto es un juego, todo está sostenido por el creador del juego, que es el amor. Entonces no existe mal ni bien, solo existe la experiencia de luz y la experiencia de falta de luz. Para un pintor necesita todo, ¿no? Necesita lo más oscuro y un músico necesita los silencios y necesita la música. ¿Queda claro? La experiencia humana está en todo, pero el ser humano es tan torpe que solo quiere lo alegre, solo lo próspero, solo la claridad. Y entonces no aprende de que todo el otro lado, la tristeza, la separación, el enojo, la ira, la rabia, son maravillosos, son parte del elemento de la vida. Entonces, cuando tú empiezas a vivir como un juego, uno, te diviertes. La vida es una maravilla. Número 2, bajas la importancia personal, las cosas ya no importan. Pero algo que tienen que entender es que el juego se gana despertando. Si yo no estoy jugando mi juego, ¿alguien está jugando conmigo? Está bien, qué buena pregunta. No, te felicito. Sí, exacto, estás siendo absolutamente manipulado y eres una marioneta. Entonces la mente todo el tiempo, sin que se dé cuenta las personas, se está rechazando a sí mismo. O sea, el principio del sistema capitalista es: tú eres el capital que logras construir, tú eres el valor que logras dar, tú no eres nadie. ¿Qué pasa? Pues tenemos más ansiedad que nunca. Entonces por eso los códigos están puestos y construidos desde el paradigma de la abundancia. ¿Cuál es el paradigma de la abundancia? Yo soy suficiente, completo, perfecto, ya soy la divinidad, entonces me expreso como la divinidad, me expreso con todo mi poder, me expreso con todo mi amor y entonces tengo resultados extraordinarios. Y los códigos te van a llevar a despertar en la conciencia, que verdaderamente haya cambios trascendentales y totales. Por eso el programa Suprahumano te lleva a que verdaderamente confrontes la realidad mental. Bienvenido al podcast Suprahumano, la experiencia. Pablo, bienvenido a tu podcast, que realmente es tu podcast. Fake Pro Podcast. El episodio 21 de Suprahumano Podcast, tu podcast. Venimos justo de diferentes podcasts en el que fuiste invitado. Hubo un descanso, hubo un receso. Hoy vamos a cambiar el formato, donde en cierta forma lo que hicimos en todo esto que has compartido, ha habido una serie de preguntas de toda la comunidad que ha crecido bastante. Digo, mucho a todo esto que has compartido. Estas preguntas, lo que hicimos fue reunirlas por cada uno de los códigos. Hay unos nuevos códigos que no has lanzado y el objetivo es justamente que nos compartas, pues ahora sí, lo que tú sabes sobre estas preguntas que la gente ha hecho. Y ya no quiero redundar y pues, ¿qué piensas? Me encanta, gracias Mr. Gons. Fíjense que justamente la misión de estos códigos es porque vivimos en una etapa donde la gente toma muchos cursos, talleres y no avanza, ¿no? Trabajamos fuertemente, pasan las décadas y parece que no hay resultados. Y el problema es que mientras la mente sea la que sigue gobernando nuestra realidad, la mente crea una realidad y por lo tanto crea una ilusión ficticia. Es muy extraño cuando yo siempre digo que lo que tú piensas no es la realidad, es tu pensamiento. Pero el pensamiento tiene la capacidad de hacerte creer que lo que estás viendo es la realidad. Porque estoy viendo a mi pareja, estoy viendo a mis hijos, estoy viendo mi negocio, estoy viendo mi vida, me estoy viendo a mí en un espejo. Y los códigos te van a llevar a despertar en la conciencia, que verdaderamente haya cambios trascendentales y totales. Por eso el programa Suprahumano te lleva a que verdaderamente confrontes la realidad mental. Cuando nosotros trascendemos esa realidad mental, esta vida que es un juego se empieza a disfrutar, porque entonces adquieres un poder muchísimo mayor de cada paso en el que estás dando. Entonces, ¿a qué crees que más gente se ha ido conectando con Suprahumano? ¿Qué crees que lo que la gente ha visto en estos códigos, en esta información que has compartido? ¿Qué crees que es eso que la gente ha visto y ha conectado contigo? Lo que reconocen es la verdad que está dentro de ellos. O sea, las personas cuando oyen los códigos reconocen esa verdad que ya existe dentro de ellos. ¿Por qué? Porque la mente es autoexigente.
La mente está en el paradigma de la carencia. Digamos que la mente es el ego, ¿no? Entonces quiere más, no es suficiente. Cuando te dice alguien, oye, cualquier persona, hay millones de personas que quisieran la vida que hoy tienes, que cambiarían su vida por la vida que tú. Entonces, ¿por qué la vida que tú tienes se siente carente, se siente que no es suficiente, se siente que tienes que seguirte esforzando? Porque estamos, creo que más y más personas dándonos cuenta que no es la mente ni el ego lo que realmente genera una felicidad. Y como eso lo reconocen, a través de los códigos empiezan a entrar dentro de sí mismos y reconocen esa verdad que ya moraba dentro de ellos. Digamos, empiezan a reconocer ya no la ilusión, sino ahora sí la verdad. Y justo nuestra tarea, siempre lo digo en mis talleres, la tarea más importante que tenemos todos los seres humanos como adultos es reprogramar nuestra mente. No es trabajar, no es ponernos de pareja, no es hacer otras cosas, sino realmente lo que tenemos que hacer como adultos es hacernos cargo de nuestra programación. ¿Cómo sabemos que tenemos una programación o un ego? Pues es muy claro, por el dolor. O sea, el dolor y el sufrimiento, la carencia, el abandono, nuestros ataques de pánico. El otro día hablaba con una persona exitosísima, 30 años, joven. Él es un nómada digital, o sea, viaja por todo el mundo, tiene un gran negocio, le va muy bien porque es un programador y de repente tuvo ataques de pánico y no sabía ni siquiera qué significaba. Tuvo que ir a terapia y descubrir. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? Está reconociendo a través de los códigos un camino de reprogramación mental, o sea, un camino del despertar de su propio poder. Y eso genera una resonancia. Cuando tú vas a esa verdad, más allá de lo que piensas que es real, encuentras un lugar sólido dentro de ti. Y eso es el objetivo de los códigos. Esta resonancia, uno, la gente no sabe qué son los códigos. O sea, ahorita tú mencionas a la gente, vi el código y me identifiqué, pero no sabe lo que son los códigos, que es algo que tú has enseñado y se ha ido aprendiendo en los programas de Suprahumano. Pero lo que sí me queda claro y lo que sí se han visto en los comentarios de la gente que nos sigue, bueno, que te sigue, que sigue a Suprahumano, es el tema de que les hace sentido, de que conecte, dice, por fin alguien está hablando algo de lo que nadie había hablado. Al hablar de resonancia es eso, es el hacer sentido, el de que algo dentro de mí hizo que esta persona viera un contenido y se quedara viendo todo el contenido y viera después otro video tuyo, etcétera, etcétera. ¿Y es eso? Claro, porque el sueño que te estoy platicando, esta ilusión que te estoy platicando, solo se termina con la muerte. Es decir, cuando alguien es autoexigente, tiene una mente autoexigente y su mente le dice no es suficiente, entonces llega una meta y necesita otra. Tiene su pareja y no le disfruta, necesita viajar, tiene dinero y ahora necesitas hacerlo crecer con inversiones, ¿no? Tiene un cuerpo y necesita ir al gimnasio. Entonces la mente todo el tiempo, sin que se dé cuenta las personas, se está rechazando a sí mismo. O sea, el principio del sistema capitalista es tú eres el capital que logras construir, tú eres el valor que logras dar, tú no eres nadie. Y entonces claro que la gente, ¿qué pasa? Pues tenemos más ansiedad que nunca. Tenemos más depresión o sin sentido que nunca. Tenemos más rechazo ante los seres que amamos que nunca. Entonces, cuando eso sucede y tú sigues, quizá a los 20 no te das cuenta, pero a los 30, a los 40 te empiezas a dar cuenta que algo tiene mal el sueño, que algo no está funcionando correctamente. Es ahí en donde las personas empiezan a preguntar y empiezan a escuchar podcasts, audios, videos, etcétera, pero no se dan cuenta que es su propia búsqueda la que los convierte en buscadores, no en encontradores. Es decir, toman un taller y parece que ese taller te va a llevar a aplicar muchas cosas y cuando las apliques lo logras y las aplicas y no lo lograste, porque en realidad ese programa o mucho contenido está creado justo desde esa mente autoexigente, rechazadora, etc. Justo el camino de Suprahumano es un camino de regreso a ti, de regreso a casa. O sea, es un camino inverso. Por eso la gente empieza a tener esa conexión, porque dice, entonces, ¿regreso a dónde? A ti. O sea, es un camino de regreso a tu ser, a tu esencia. Y casualmente la esencia es perfecta, completa y suficiente. O sea, quien tú eres tiene todo el valor del mundo, aunque no hagas nada. Entonces, por eso los códigos están puestos y construidos desde el paradigma de la abundancia. ¿Cuál es el paradigma de la abundancia? Yo soy suficiente, completo, perfecto. Ya soy la divinidad, entonces me expreso como la divinidad, me expreso con todo mi poder, me expreso con todo mi amor y entonces tengo resultados extraordinarios.
tengo resultados abundantes y prósperos en este juego. Aprendí que el orden era primero me reconozco y al final, como decía el Maestro Jesús, buscad el reino de Dios, buscad el reino de tu ser y lo demás es la añadidura. Cuando una persona vive en el paradigma de la carencia, no soy suficiente, no soy completo, tengo que hacer porque yo soy mis resultados. Entonces, cuando logre los resultados, voy a hacer. Y no se dan cuenta que están siguiendo una zanahoria que nunca se va a caber. Por eso la esperanza es lo último que se muere. Están esperando todo el tiempo que algún día sea suficiente. Y entonces nos convertimos en seres de consumo. Por eso somos seres consumidores, porque como necesito llenar este vacío, que no soy suficiente. Entonces, suprahumano está totalmente anclado justamente en el paradigma de la abundancia. Por eso uno de los maestros que yo sigo más y les presento un libro que quizá no conocen, que es Disolver el ego, ¿no? Y son del doctor David Hawkins, que escribió El poder versus la fuerza, y en este libro son miles o cientos de pequeñas frases que hablan de cómo realmente nosotros, cuando disolvamos el ego, es decir, salgamos de esa mente separada y regresemos al paradigma de la abundancia, aparece, o sea, te das cuenta que eres perfecto, empiezas a descansar, bajas de peso, empiezas a relacionarte mejor con tu pareja, con tus hijos. Todo florece porque el orden es yo soy, luego hago y al final tengo. Ok. Antes de entrar a los códigos, que ya aquí tengo una lista de preguntas, tocas libro de David Hawkins, Disolver el ego. La pregunta básica, que uno piensa que ya todos la saben. ¿Qué es el ego? ¿Qué es lo que tengo que disolver? Qué buena pregunta, porque el ego es la ilusión, es el sueño. Es lo que el Curso de Milagros le dice, es el infierno, el sueño, ¿no? Es esta parte de la separación. Ok, siendo más específico. Más específico, ajá. El sueño. El sueño es pensar que lo que piensas es real. O sea, que si yo me compro un reloj y el reloj me costó carísimo y tengo un super reloj, yo soy wow. Si yo tengo un automóvil, me siento mejor porque el automóvil me hace sentir mejor. Eso es un sueño. Porque el automóvil no tiene nada que ver con mi mundo interior, ¿no? Si yo gano mucho dinero y yo me siento realizado, ese es un sueño, porque entonces el que te está dando la realización no es tu ser, es el dinero. Si yo logro escalar un puesto, una posición dentro de una organización y soy el director y ahora soy mejor que todos, es un sueño. ¿Cómo te das cuenta que ese es un sueño? Con el duelo. Cuando te quitan de ser el director, cuando pierdes el dinero, cuando se muere tu ser querido y empieza entonces realmente el sufrimiento que te decía es el que nos despierta del sueño. Entonces, evidentemente nos estamos dando cuenta que no se trata de exigirnos más, sino de vernos realizados. Y entonces, claro, hay una barrera que se llama el ego, que es toda mi identificación. Yo creo que soy el personaje de este juego y no el jugador. Es como si tú estuvieras jugando un videojuego y se muere el personaje del videojuego, tú no te mueres. Se le acaba el dinero al personaje, a ti no se te acaba. Entonces la gente cree que si se le acaba el dinero, se le acaba la vida. Que si se divorcia, ya no hay esperanza. Que entonces empiezan los ataques de pánico y ansiedad. Es porque el ego se está resistiendo. El ego es la identificación, es la mente diciendo yo soy eso que veo afuera. Y ese es el gran sueño. Es una especie de apego. Absoluto. Al afuera. Imagínate que tú entras a una obra de teatro y tú empiezas a sufrir porque estás viendo que en la obra de teatro alguien está sufriendo y es un drama y matan a alguien, entonces tú sufres, pero si tú despiertas te das cuenta que solo estás viendo una obra de teatro, eso no es real. Te puedes salir y ver otra obra de teatro y te metes a otra obra de teatro que es una comedia, pero tampoco es real. Entonces nosotros vemos nuestra realidad y creemos que eso que estamos viendo es real, cuando en realidad no es real lo que está sucediendo. Tú estás haciéndolo a través de tu propia percepción. Es muy sencillo cambiarlo. Te voy a platicar un ejemplo. Tiene un hijo adolescente que está medio metido en problemas de alcohol y se pone borracho. Y entonces el papá está muy molesto. Y un día se despierta y la cadena de oro que se pone al papá y la ponía en la noche no está. Y entonces él piensa que se la robó el hijo para comprar alcohol. Entonces se molesta. Empiezan a hablar para meter al hijo en una clínica, etcétera. Y de repente, un día se asoma atrás del buró y se había resbalado la cadena. La cadena siempre estuvo ahí. En ese momento despierta del sueño, de su mente, de creer que el hijo,
y entonces se da cuenta que el hijo no se la robó. Va a terapia este señor y se da cuenta que el hijo no tiene problemas de alcohol, simplemente es un adolescente que se puso 2 borracheras. Y el hijo es maravilloso. Y entonces él le pide perdón al hijo y le dice, hijo, sí. Pues claro, el hijo está totalmente asustado, porque qué hijo de 17, 18 años no se puede, todos borracheras, ha salido con los amigos, pero el papá entró en catarsis. Y todo pasó dentro de la mente del papá, nunca fue real. Entonces en Suprahumano te vamos a ayudar a despertar de ese sueño, que es un sueño, es una pesadilla. Muchas personas en Latinoamérica viven una terrible pesadilla, pero como están tan identificados, apegados a lo que piensan, pues imagínate, si tu vida es, me lo preguntan en las redes sociales todo el tiempo, oye, pero a ver, y si tu hijo está en drogas, y si tu marido no sé qué, y si te pusieron el cuerno, y si el desgraciado de tu ex esposo no está pagando la pensión, y entonces él vive en ese drama, que no quiero decir que no esté existiendo afuera de ellos, pero dentro de ellos viven un drama peor. O sea, viven realmente una tristeza profunda. Entonces, el camino de suprahumano es justamente elevarnos, despertar, por eso se llama supra, ¿no? Que significa arriba de. Entonces te das cuenta que esta vida es un paraíso increíble, maravilloso, pero tenemos que trascender ese apego, esa ilusión. Lo decía Buda, el ego. Entonces podríamos decir que actualmente la humanidad vive en esto que comentas, en un estado de alerta hacia el exterior, porque su mente está poniendo peligros en todos lados. Es correcto. De hecho, qué buen apunte, porque vivimos con el sistema nervioso central totalmente ya enfermo. Es decir, muchas, sobre todo las mujeres de arriba de los 30, 40 años con hijos, divorciadas, exitosas, guapas, que van al gimnasio, tienen el sistema nervioso central destruido. Dejan de dormir, empiezan a tener ataques de ansiedad, están cansadas, agotadas, en alerta. Mira, es muy fácil. En la naturaleza el cerebro está hecho para protegerte. Imagínate una cebra que está pastando plácidamente en la pradera y aparece un león. Ese león se la va a comer. Ella cuando está pastando, toda su sangre está en el estómago, está en el corazón y está en estado de nutrición y de reproducción. Sus células están reproduciendo. Inmediatamente el corazón bombea, se va a las extremidades y al cerebro porque tiene que tomar decisiones, tiene que correr más rápido que un león, tiene que brincar plantas y un río y darle patadas al león. ¿Y qué pasa cuando se salva? Regresa la cebra plácidamente a su manada y vuelve a entrar en estado, ya no en estado de alerta, sino otra vez regresa al estado de nutrición. Bueno, los seres humanos viven en estado de alerta constante, como si el león lo siguiera persiguiendo a las 3 de la mañana. A las 6 de la tarde, en el tráfico, no les depositaron, el hijo lo tiene que atender y no sabe. Entonces, claro que entonces el cerebro ya está en un estado de alerta constante. Y eso no es vida. Entonces ya eso nos da pie justamente a lo que ya dijiste. Vivimos en un estado de alerta, vivimos con el ego, vivimos en el sueño, vivimos con la mente a todo lo que da. Ya viene la parte de los códigos, que es justamente los códigos de Suprahumano, cómo salir de todo esto. El primer código es el juego. En el juego justamente dice, ¿qué pasaría, Pablo, si descubriéramos o si entendiéramos, más que nada, que la vida es un juego y nadie nos explicó las reglas? O sea, tal cual lo dijiste, es un juego que estamos jugando, que el ser juega, donde alguien es el personaje. Y en este caso soy una señora de 45 años que se levanta a las 4:30 y ya no puede dormir. Es hermoso. Cambia todo en tu vida cuando te das cuenta que es un juego. De hecho, no es mental entender que esto es un juego. Tienes que ir poco a poco desmantelando la ilusión para que verdaderamente te des cuenta que es un juego y te veniste a divertir. Mira, tu alma era una con Dios. Era una gota en el mar. No separada del mar. Tenía toda la esencia del mar, pero unida al mar. Entonces no había división. Para que esa gota del mar pudiera saber lo que significa que era el mar, se tuvo que separar del mar. Entonces, tú eres una gota separada del mar, digamos, en esta vida, en este 3D, pero eres parte de la misma divinidad. Y esa es tu alma. Tu alma, tu ser, es parte de la divinidad de tu conexión con Dios. Cuando en la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no dice que somos hijos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza. Somos lo mismo. Y ahí lo dice la Biblia.
no lo digo yo. Entonces, cuando te das cuenta que tu esencia, lo que te está haciendo que tus células vivan, que tus cabellos crezcan, que tus hijos estén, que es la misma fuente de la vida, la de la divinidad que tiene cientos de miles de años aquí en este planeta y seguirá estando cuando tú y yo ya no estemos. Entonces, ese es realmente un juego. Entonces, cuando esa célula se separa, ¿qué viene a experimentar? La dualidad. Y ese es el juego. Un tú y un yo, un arriba y un abajo, una izquierda y una derecha, un calor y un frío, un hombre y una mujer, una carencia y una abundancia, la prosperidad y la falta de. Venimos a experimentar el día y la noche, el frío y el calor, venimos a experimentar el bien y el mal. El bien y el mal, la tristeza y la grandeza. Entonces, sin darnos cuenta que es lo mismo. Es decir, por ejemplo, las emociones, realmente no existen emociones positivas y negativas. Existe la alegría y la tristeza, que son parte de la misma polaridad. Es decir, de la misma emoción, solo que cuando se expande, es alegría. Cuando se contrae, es tristeza. Pero es lo mismo, es una expresión energética del alma. Entonces, si tú entiendes que esto es un juego, todo está sostenido por el creador del juego, que es el amor. Es la fuente divina. Entonces no existe mal ni bien. Solo existe la experiencia de luz y la experiencia de falta de luz. Pero para un pintor necesita todo, ¿no? Necesita lo más oscuro y un músico necesita los silencios y necesita la música. ¿Queda claro? La experiencia humana está en todo. Pero el ser humano es tan torpe que solo quiere lo alegre, solo lo próspero, solo la claridad. Y entonces no aprende de que todo el otro lado, la tristeza, la separación, el enojo, la ira, la rabia, son maravillosos, son parte del elemento de la vida. Entonces cuando tú empiezas a vivir como un juego, uno, te diviertes. La vida es una maravilla, es un paraíso. Número 2, bajas la importancia personal, las cosas ya no importan. Pero algo que tienen que entender es que el juego se gana despertando. O sea, dándote cuenta que tú no eres el personaje de la obra de teatro, ni de la película, eres el jugador, eres el actor. Un actor puede representar 1000 personajes y divertirse siendo capitán de un barco, siendo hombre, siendo mujer, siendo mamá o siendo esposo o esposa. Se puede representar cualquier obra de teatro. Entonces, cuando tú representas esa obra de teatro, pues es una diversión enorme, porque yo juego a que estoy hablando en este podcast, pero después voy a jugar a que soy marido y luego soy papá y luego soy hijo y luego voy a estar leyendo y luego voy a estar aprendiendo. Entonces te das cuenta que en todos esos personajes solo existe un actor. Y el actor no es ni siquiera tú, sino es tu alma, tu ser, tu divinidad. Entonces te das cuenta que en este juego no hay vida ni muerte. O sea, ante una situación extrema que me toque la parte de la tristeza, una pérdida que le toca a una persona, ¿cómo meto la parte de diversión en esta situación que está pasando? Claro, es que es hermoso, los duelos son hermosos. El problema es que los rechazas. O sea, la tristeza es hermosa, es una de las emociones más lindas que hay. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás llorando a tu ser querido en la tumba, es la forma en la que más vas a conectar con el amor que le tienes, con la historia que vivieron juntos. Tu mente, el ego, va a decir, no debería de haberse muerto. Pues eso es tu ego, ya se murió. Y además, en el momento en que nace alguien, está listo para morir. En ese mismo instante que nació un bebé, está listo para morirse. ¿Qué tu mente cree que tiene que vivir 99 años? Pues esa es tu mente. Pero nadie puede decidir ni cómo ni cuándo, ni qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni qué significa la felicidad. Son construcciones no del juego, sino del sueño. Entonces, cuando una persona está llorando a su ser querido, el amor está ahí. El amor está permitiendo que te conectes con lo más profundo de ti mismo. Pero ¿qué pasa? Si tú eres perfecto como eres, pero metes un programa de rechazo ante ti mismo, o sea, tú metes un programa en tu mente porque tu mamá te dijo que tenías que ser más alto o más delgado o menos moreno o lo que sea que te hubiera dicho tu mamá toda la vida de, ay, es que eres súper distraído y eres un tonto y tú te la creíste, no es que tú estuvieras mal, es que metiste un programa de rechazo. Lo que te duele no es lo que estás viviendo, es tu programa de rechazo. O sea, lo que nos duele cuando estamos ante un duelo no es la tristeza que estamos sintiendo. Es el programa que nos metimos es ante correcto. el duelo.
Sí, es una señora, estaba yo con ella y me dice, está llori y llori, y le digo, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? En un coaching. Y me dijo, es que estoy devastada porque se murió mi padre. ¿Y cuántos años tenía tu papá? 86. O sea, devastada. Y entonces dio cuenta que ella pensó que su papá era eterno. ¿Me sigues? Entonces, no importa a la hora que se muera, si tú tienes apego a una persona y al sueño, tú te vas a pegar al sufrimiento. O sea, estás listo para sufrir. Entonces, claro, que cuando ella dijo, el problema no es la muerte de mi papá, sino mi apego, entonces lo que hay que sanar es el apego, no la muerte del papá. Entonces, cuando alguien no está pegado, sino realmente amas a tu padre y tu padre fallece, estás listo para conectar con la tristeza, con el dolor, con la ausencia, pero desde la aceptación. Y eso, mi querido, cambia absolutamente todo el juego. ¿Por qué? Porque en el fondo empieza a haber un gozo. Gracias, papá, que estuviste conmigo. Qué belleza el tiempo que estuvimos. Gracias porque te moriste para darme cuenta que yo estoy vivo y que no estaba viviendo lo suficiente. Entonces, claro, cuando empezamos a entender el juego, este código cambia por completo. Porque entonces tampoco ganar mucho dinero significa nada. Ni ser exitoso. Es un juego. Cuando juegas ajedrez, el que gana y el que pierde no les pasa nada. No eres mejor que yo por ganarme en el ajedrez. Simplemente ganaste y qué bueno. Pero entonces todo el tiempo estamos jugando un juego de un ego pensando que esto no es un juego, que es real. Y además lo tomamos así, ¿no? Todo serio. Entonces le bombardeamos otro país. La ex con el ex. Y entonces las mujeres contra los hombres. Y entonces el otro día estaba en una reunión y dice una señora, no, es que vino el progenitor. El progenitor. Le digo, ¿tú eres un útero o qué? O sea, él va a decir, no, ya vino el útero por ti. O sea, es tu papá. Es el que le dio la vida al niño. ¿Cómo el progenitor? Tú eres la matriz. Ajá, tú eres la matriz. Entonces ya te estamos reduciendo. Porque el ego, claro que quiere insultar al otro HDP, ¿no? Al otro estúpido, imbécil, y en realidad no es cierto. Es solo un juego. Voy a poner ejemplo así rápido. En Silicon Valley, un fracaso es visto como éxito. Claro. La gente lo celebra por sus razones. Digo, una programación que a lo mejor de este lado dices, ay, güey, fracasaste y te hundes y te vas. Uh-huh. Que me imagino que eso es similar en otros países con el tema de la muerte, con el tema del nacimiento, con el tema del divorcio, etc. Son los programas que tú has ido adquirido los que van cambiando la forma en que tú juegas el juego. Pero son unos programas muy arraigados. Y son unos programas hipercarentes. Esos programas, todos los programas son carentes. ¿Carentes de qué? No te dejan jugar el juego en la totalidad. Imagínate que yo te dijera, Gons, este es un juego maravilloso, total, pero lo tienes que jugar solo de esta manera. Ya te estoy poniendo reglas, te estoy poniendo límites. Tú no puedes ser todo lo que tú puedes ser, solo puedes ser la mitad de lo que tú puedes ser porque yo lo quiero así, porque los hombres son así, porque te tienes que vestir de esta manera, lo tienes que vivir, no te puedes equivocar, ¿sí? Te tienes que apegar y tienes que consumir porque eres un ser de consumo capitalista y entonces estamos metidos en programas de todos los demás y entonces vivimos como robots programados. Es el humano pequeño, el humano programado, lleno de programas que limitan tu poder del juego. De hecho, son tan limitantes que cuando tú juegas el juego distinto, ¿qué te dice la gente? Cuando tú eres totalmente distinto a los demás, ¿qué hace la gente? Pues dice que no estoy siguiendo las reglas, que soy un rebelde. Te critican. Que soy una normal. No te agregan al grupo. Te rechazan, te discriminan, te juzgan, te critican, no te aceptan al grupo. Claro, porque eres distinto a mí y mi programa es bueno y tu programa es malo. Y entonces toda la violencia que simplemente por ser tú mismo. Entonces claro que los programas son fuertísimos. Por eso los códigos justo se tratan de eso, de desprogramar al jugador, ¿no? Y entonces empezarle a dar la posibilidad de que el jugador juegue a todo. Por eso el juego no se gana hacia afuera. El juego se gana hacia adentro, se gana con reprogramación, con recordar que soy la divinidad. ¿Queda claro? Cuando les decía que tú eres una gota en el mar, en realidad solo tienes que recordar que entrando a tu esencia te conectas con la divinidad. Entonces, por ejemplo, alguien que se conecta con su divinidad y empieza a jugar el juego, no le hace daño a nadie. No juzga, critica, interpreta, no quiere que su hijo, que su esposo, que su mujer sea como él quiere, ¿sí? Entonces, justo vamos a jugar un juego cuando despertemos de amor y de respeto a los demás.
no de egoísmo, ya sabes, de narcisismo, de cómo es posible que... No. Terminemos con eso. Empecemos a vivir un juego lleno de amor y de dulzura. Sí, que es la esencia de esa gota. Tú eres una gota, yo soy una gota. Somos la misma esencia. Es correcto. Bueno, entonces ya entendí que la vida es un juego. No sé si sea teoría, no sé si sea verdad. Lo que sí sé es de que muchas personas sí lo ven como un juego, pero en un sentido de competencia. Personas que se la pasan jugando y queriendo ganar. Es diferente a lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y por qué esa obsesión en ese juego? Sí, lo que hay que entender es que el juego es un escenario donde todos estamos jugando. Es decir, nadie se puede salir del juego. Porque la única forma de salir del juego es desencarnándote, o sea, muriendo, ¿no? Entonces, en realidad todos estamos dentro de un juego. Y conforme vamos despertando, nos vamos dando cuenta que sí es real que esto es un juego. O sea, cuando te das cuenta, pero en lo más profundo, no a nivel superficial, que yo no soy el papá, ¿no? Sí es un rol. No, es que yo soy Pablo y yo soy mi historia. Cuando te vas creyendo todas esas historias, te metes a esta, digamos, construcción del juego que hace parecer que es real lo que estás viviendo. Pero cuando despiertas, te das cuenta que no, es simplemente estás jugando, así como un juego de mesa, estás interpretando un papel en una obra de teatro, y entonces te das cuenta que tú eres el observador detrás de todo, que tú eres la presencia detrás de todo. Y conforme vamos despertando aún más, no solo te das cuenta que eres la presencia, sino que esa presencia es la presencia de todo. Es decir, que la vida que me está viviendo a mí es la misma vida que te está viviendo a ti. Pero es la misma vida que está viviendo a la planta y el océano. ¿Sí? Solo que mi conciencia lo piensa separado, pero no está separado. Es decir, ¿dónde terminan mis moléculas y dónde empieza este espacio que parece vacío, que no es vacío? Porque aquí hay Wi-Fi, hay ondas de luz, y si ponemos un radio, también hay ondas de radio, y aquí está lleno, y aquí hay oxígeno que estamos respirando y nos está dando la vida. Entonces, en realidad esto está lleno. ¿Y cuándo empiezan tus células? Entonces, ¿qué pasa, Gonz? Cuando una persona está dormida, lo que pasa es que entonces empieza a jugar un juego exterior, de ganar, de conquistar, de pelearse con el otro, de dominar al otro. Y entonces, en realidad, esa es la forma de perder el juego. O sea, cuando vemos hacia afuera, estamos perdiendo el juego, 100%. Porque nos estamos perdiendo de lo verdaderamente importante, que es disfrutar el juego. Jugarlo, gozarlo. Hay una frase que a mí me encanta de Diksha, que es una bendición espiritual, que dice: existencia, conciencia, dicha. Existo en la totalidad, soy consciente de mi existencia y es una dicha. No hay juicio, no hay nada. Entonces todo en la vida es un juego que se está jugando desde la conciencia. Entonces no hay ni mejor ni peor, no hay mal ni bien, ni arriba ni abajo. Todo es una presencia. Cuando empiezas a vivir uno de mis códigos, que es los códigos del suprahumano, que son el poder de la hora, te das cuenta que solo está pasando el presente. Todo lo que no pasa en el presente, la linealidad del tiempo está en tu mente. Y entonces pierdes el juego. Pierdes el gozo. Y cuando te mueres, te das cuenta que no te llevaste nada, que nada de lo que lograste, conquistaste y todo tu ego, pues simplemente tu ego se quedó aquí, y es como pasé por un juego y no lo supe jugar. Qué triste, ¿no? O sea, no lo disfruté, no lo gocé, no creé, no conecté, no amé. Pues de eso se trataba. Wow. Ahí te va una pregunta del juego que es por el otro lado. Si yo no estoy jugando mi juego, ¿alguien está jugando conmigo? Está bien. Qué buena pregunta. Te felicito. Sí. Exacto. Estás siendo absolutamente manipulado y eres una marioneta. Eres una marioneta, eres un hombre programado, eres un hombre máquina, eres un hombre pequeño. Correcto. ¿Por qué? Porque estás viviendo a través de los péndulos. Es decir, le das toda tu energía
a TikTok, a Facebook o a Instagram o al capitalismo, o te vas a un centro comercial y entonces solo estás gastando tu dinero, tu energía y tu tiempo en las marcas, en el que dirán, en la ropa. Entonces, en realidad, digamos que eres un NPC. El NPC es el nombre es este que tienen los videojuegos para el jugador que está programado ahí, que nada más está... Que nada más hace montón. Ajá, ese montón va caminando, ¿no? Sí, cuando le compré a mi hijo un juego de autos, me pone y yo voy compitiendo con otros 8 autos, pero nadie los está manejando, son del programa. Bueno, pues es eso en un NPC. Entonces, muchas personas están dormidas solo reaccionando a los estímulos externos del juego. O sea, realmente, digamos que perdieron la conexión con su alma. Pero no son NPCs, No. no están puestos por alguien como... No, tienen alma y son seres humanos como tú y como yo, como todos, pero está justo la pregunta que hiciste. Si no estoy jugando el juego me está jugando a mí. Claro. Entonces es el típica persona que trabaja en la noche y no le gusta, en la mañana a la noche no le gusta su trabajo y ahí viene toda frustrada y luego llega a su casa y se pelea con su hijo, con su hija, con su esposo. Quizá se va a adormecer comiendo azúcar o tomando una cerveza o fumando porque necesita tener estas adicciones que le hacen sentir viva y luego va a prender la televisión mientras entra a la habitación y va a poner la televisión y la televisión va a estar hablando y se va a dormir. Y va a levantarse y va a vivir un día igual al otro y de repente en una década, 10 años, nunca estuvo vivo. No tuvo un pensamiento creativo, amoroso, no procesó la información. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas en el sueño viven atrapadas en el pasado. Y su pasado mentalmente construye su futuro. Entonces, como tuve una infancia terrible, tengo un futuro terrible. Como tengo un papá abandonador, a mí me abandonan. Como yo soy una persona carente, vivo mi carencia toda la vida. Entonces, pues están dormidos ante el juego. No lo digo yo, lo decía George Gurdjieff, uno de los grandes sabios en el planeta, le llama el hombre máquina. No lo digo yo, lo dice Alejandro Jodorowsky en la obra El juego que todos jugamos, habla del hombre pequeño. No lo digo yo, lo dice Jesús. Jesucristo vino a despertarnos. O sea, dijo, un mandamiento nuevo les doy, ya déjense de tonterías, ámense los unos a los otros. 2000 años, 2026 años, pues seguimos odiándonos y lastimándonos. Pues no hemos entendido mucho. No hemos entendido que es un juego de amor. Es un juego que se ama cuando respetas al otro, te respetas a ti, entonces entendiste el juego. Sí, entender que somos todos gotas del mismo océano. Por eso, ve qué bonito el libro 5 de Vadim Selan. Vean nada más. ¿Me puedes decir qué dice el título? Las manzanas caen al cielo. Las manzanas caen al cielo. Cuando despiertas, las manzanas no caen al suelo, caen al cielo. Es decir, el juego se convierte en un juego de abundancia. ¿Esto por qué dice las manzanas caen al cielo? Porque tu mente cree que las leyes son de una manera. Cuando despiertas, las leyes son al revés. Lo que le doy al otro me lo doy a mí mismo. Lo que te amo a ti, me lo amo a mí. Si yo me quedo con mi energía y no me meto a los péndulos, entonces mi energía es creadora y entonces la desarrollo, entonces vivo. ¿Me explico? Las leyes se invierten. Ya no es causa y efecto. Ahora tú eres la causa y el mundo es el efecto. Entonces tú lo que tú quieras, lo manifiestas. Y ya desde un desinterés. ¿Para qué? Si estás disfrutando todo. No hay un interés para nada, es simplemente estás sirviendo a la vida. ¿Sí? Mira, te voy a decir algo. Y quiero que quede grabado porque esto es algo súper sagrado. Yo juego el juego de compartir los códigos, pero mañana me puedo ir al cerro y decir no lo quiero compartir. Y sé que es el mismo juego. Exactamente el mismo juego. ¿No me hace mejor compartir los códigos y que le sirvan a las personas? ¿O irme con unas cabras y unos borregos al cerro y ahora ser agricultor? Solo que elegí este juego porque me divierte. A mí me encanta compartir, pero no me da nada, no me hace mejor ni peor. Ni un solo centavo en la vida me da nada, porque ya lo tengo todo. Simplemente que es un juego. Y obviamente si tengo dinero puedo comprar cosas, pero porque ese es el juego. Pero hay millones de cosas que tengo que no las puedo comprar. Por ejemplo, el amor de mi mujer o mi amistad contigo, eso no se puede comprar. Prefiero tener la amistad contigo que dinero. Entonces cambian las reglas del juego, por eso las manzanas caen al cielo, porque cuando aprendes a jugar, las reglas se invierten, pero hoy no lo voy a explicar. Las leyes se invierten. Lo que doy es en realidad lo que recibo. Entonces ya no quiero recibir, quiero dar. La ley de la siembra y la cosecha.
Entonces, bueno, es distinto. El curso de milagros dice, tú solo das en función de lo que has recibido. Nadie da lo que no tiene. Entonces, en realidad, dar es un acto de amor. Entonces, nunca te quedas con nada, ¿no? Perdón, sin nada, nunca te quedas vacío. Claro, desde el ego, sí. Cuando yo doy para querer recibir, me quedo vacío. Y aparte hay una expectativa, y si no se cumple la expectativa hay un dolor. Claro. Y hay un duelo. Sí. Pero porque yo te estoy en realidad no te estoy dando, estoy invirtiendo para que me des. Y ahí se siente, se nota, en fin. Wow. Oye, hay alguien que puede hacer cambios así como tú dices, dejo de dar los códigos y me voy al cerro y yo sigo jugando el mismo juego. Hay alguien más que está viviendo una misma línea desde hace 30 años. Llego a la casa, me pongo a ver un partido de fútbol, veo una película, ceno, me duermo por 30, 40 años. ¿Crees que hay ese reset en el juego de un día para otro? Tal vez no regresar el tiempo, pero sí cambiar completamente su historia, ahora sí a conciencia. Y si hay, ¿cómo sería? De hecho, así sucede. Lo que pasa es que tardas mucho a veces, la gente tarda mucho tiempo en despertar, pero el despertar es en un momento, es un gran shot, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a ese momento, te das cuenta que no debes de seguir sosteniendo toda la basura que estuviste sosteniendo por años. ¿Sí? Por ejemplo, puedes tener una relación de pareja que está muerta, que se murió hace 10 años y sigues viviendo en la misma casa, pero ya ni comparten nada, es más, ya ni tienen relaciones ni nada. Entonces está muerta la relación de pareja. Cuando uno despierta, me pasó que una señora que tomó uno de mis talleres, terminó el taller, vivía en otra ciudad, regresó a su ciudad, entró a la casa y le dijo a su marido, que ya no era su marido desde hace muchos años, era una persona alcohólica, le dijo, tienes 30 minutos para irte de mi casa. Así. Inmediatamente hizo un cambio. Y entonces el marido, espérate, no. O sea, tú ya estabas fuera, tú ya me habías puesto el cuerno, yo te había rescatado, ya me di cuenta de todo el daño que te hago, me di cuenta del daño que te hago, tú ya ni siquiera pagas renta, o sea, tú estás aquí como un parásito, tienes 30 minutos para irte de mi casa. Literalmente el señor, en 30 minutos agarró su maleta y se fue a casa de su mamá. ¿Cuánto tiempo le llevó? No fueron 30 minutos, fueron 10 años de pasar sobre ella misma, era una mujer. Entonces, cuando tú despiertas, puedes hacer un acto ya de, vamos, cambiemos ahora. Y ahora sí el proceso del cambio va a ser paulatino, ¿no? Pero sí hay personas que dicen, a mí nunca me gustó trabajar aquí, tengo que hacer un cambio, ¿no? A mí me pasó en el 2019, en noviembre del 2019, donde dejé absolutamente todo mi proyecto de vida en Monterrey, todo lo que tenía, ¿verdad? Agarré mi automóvil y me regresé a Guadalajara sin nada, absolutamente nada, 45 años y volví a empezar de absolutamente de mis libros, como siempre traigo, mi ropa y un auto que tenía 6 años de uso. Pero me di cuenta que no perdía nada, ¿no? De hecho, dice La Maestría del Amor, este libro de mi hermano Pedro, que es un librazo, cómprenlo, dice que cuando entregamos todo, o sea, cuando perdemos todo, dice como la vida, que creemos que entregamos todo a cambio de nada. O sea, ya perdí todo y me quitaron todo y ya no tengo nada. En realidad estás dejando nada a cambio de todo. O sea, cuando te rindes y dices, ya voy a hacer un cambio y me voy a atrever, en realidad estás cambiando nada, que es tu ilusión, ahora sí por ti, por el amor, ahora sí, atrévete. Las manzanas van al cielo. Las manzanas caen al cielo. Caen al cielo. Oye, me impactó este tema de la señora y esto que tú dijiste y que está dentro del juego. Y yo creo que le quiero llamar el concepto de poder. No de poder de yo puedo hacerlo, sino del poder de empoderarte y que ya me imagino al señor que la vio, lo está diciendo, o sea, es algo que no se ve, pero tú lo sientes y las demás personas lo sienten, el poder. Dentro del juego pudiera ser tu boost, que lo tienes todo el día, o tu skill. Sí. Cuéntame de eso, o abre más. Ahora sí que este ejemplo que lo diste. ¿De dónde crees que salió todo eso? Lo que sucede es que cuando tú despiertas del juego, te das cuenta que el juego es frecuencial, o sea, es energético.
y que tus emociones son las reguladoras energéticas a través de tu conciencia. O sea, cuando se empieza a alinear tu mente con tu conciencia, o tu conciencia con tu mente y tu mente con tus emociones y con tu cuerpo, se alinea, tú ya eres un sintonizador como en el radio de frecuencia. Por ejemplo, cuando hay distorsión frecuencial, estás en drama. El cuerpo está cansado, pero entonces te sientes agotado, pero la cabeza está por todos lados, tu conciencia no está y entonces estás en sufrimiento. Y es una distorsión y entonces, como dicen en el argot, nada más falta que un perro me haga pipí, ¿no? Porque ya me pasó de todo. Claro, tú estás en una frecuencia de drama y en el drama estoy en una frecuencia de inseguridad y entonces me asaltan, me roban el automóvil, me lo rayan, se me perdió el celular, me robaron el dinero, me metieron un depósito, me sacaron dinero de mi cuenta que no debían. Y la gran mayoría de las personas, cuando están en la víctima, realmente creen que la vida es así, porque así la están experimentando, pero es frecuencia. Es bien difícil porque lo tienes que vivir, pero cuando pasas a la frecuencia de poder, es como si la vida flotara, como si todo fuera más fácil. De pronto empieza a llegar tu equipo de trabajo y uno mejor que el otro, la gente responde positivamente, trabajas la mitad, te pagan el doble, a la gente le gusta mucho lo que haces, te sientes muy amado y empiezas a tener más amigos, de repente el dinero te sobra y empiezas a tener, y te das cuenta que no es por lo que hiciste, porque estás haciendo lo mismo, si no hay una frecuencia, bien lo dijiste, que es una seguridad interior. Es decir, te das cuenta que Dios no juega los dados. Es decir, nos puso una escalera frecuencial y conforme tú con tu conciencia vas activando esa escalera, accedes al nivel de poder. Porque en el nivel de poder, que es magnetismo, atracción, la ley de la atracción, cuando tú llegas a ese poder, te das cuenta que no eres tú, sino es una frecuencia que pasa a través tuyo. Okay. Por ejemplo, tú y yo somos de Monterrey. Sí. En Monterrey es un frío en invierno brutal y literalmente todo el pasto de la montaña, yo vivía en Cumbres, al lado de la montaña, se seca, ¿no? Entonces las laderas están llenas de hielo y es muy rocoso. A mí me impactaba en Monterrey que un día de febrero o marzo, ¡pum!, todos los brotes verdes, ¿no? Porque en Monterrey está menos cero y heladas y de repente brotes verdes y todo el cerro, toda la montaña empieza a reverdecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mismo día? Porque hay una frecuencia, es decir, temperatura, oxigenación, que hace brotar. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que realmente cuando observas, todo es frecuencial. Por eso me encanta este libro de Osho, que lo he leído varias veces, que se llama El camino de las nubes blancas. Mi camino, el de las nubes blancas, que es, somos como nubes blancas que en realidad no hay mucho que hacer. Entonces, en realidad yo me sostengo en la frecuencia y como una nube me voy moviendo ante la vida y ante la sorpresa de la vida, es los milagros. Entonces, empiezas a vivir en milagros porque el poder, cuando tú vibras en poder y se te poncha la llanta, frecuencialmente vas a conocer a alguien que te va a venir a parchar la llanta, te va a venir a arreglar, te va a venir a conectar, ese va a ser tu mejor amigo. Y todo lo que pasó porque se te ponchó la llanta del auto, wow, salió algo increíble, ¿no? Entonces, siempre está pasando lo mejor desde el poder. Es como hay una nutrición frecuencial, hay algo maravilloso que me está sosteniendo. Entonces te duermes súper tranquilo, no pasa nada. La seguridad está en la frecuencia. Aunque hubiera una balacera, las balas te pasarían. No lo escucharías, ¿no? Mira, te cuento varias anécdotas, pero una de ellas es, yo llevo 4 años viviendo en una zona y un vecino me lo encuentro y mi experiencia, nunca me han rayado el automóvil, no me han robado una parte. Para mí es uno de los lugares más seguros en los que yo he vivido. Y me encuentro a mi vecino y le digo, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo siente aquí la...? No, qué inseguridad. Me robaron el coche, no sé cuánto, tal. El otro día vi unos maleantes. Y yo decía, no puede ser que estemos hablando de la misma zona. Vive a 2 casas de mi casa. Él vive una experiencia de inseguridad frecuencial, yo vivo una experiencia de seguridad frecuencial.
¿Cuál es verdad? Las dos. Las dos son verdad. Entonces, cuando vives desde el poder, pues tus hijos se sostienen, tu dinero se sostiene, tu proyecto de vida se sostiene y todo te está generando. Por eso decía el Maestro Jesús, el que más tiene, más se le dará. Sí. O sea, el que más frecuencia. Por eso el Maestro Jesús decía, tu poder te ha salvado, tu fe te ha sanado. No dijo mi poder, no, tu poder. Cuando alguien está en frecuencia de poder, nada más tuvo que ver al Hijo de Dios y se sanó solo. Wow. ¿Y esa frecuencia tú la eliges? Sí, sí. Todo el trabajo del juego es aprenderte a elegir y aprender a sintonizar. Por eso es una gobernanza, y explico muchos códigos, porque si tú no sabes gobernarte, te vas a sintonizar en drama todo el tiempo. Porque tu pareja, porque tu hijo, porque tu amigo, porque el dinero, porque el político, porque el clima, porque el tráfico, porque México le metieron 2-0, o sea, por lo que sea, ¿no? Cualquier equipo de fútbol, porque el mundial. Te vas a meter un péndulo y te vas a estar meciendo en los péndulos, que son los egregores, y vas a estar allá afuera, y entonces vas a estar en la sufrición total, ¿no? En el sufrimiento absoluto, cuando en realidad era mucho más divertido. Salirme de ahí. Ok. Bueno, la intención de este episodio era hablar de los códigos. En este caso del juego, del metro cuadrado y otros códigos de los 16 que has estado manejando en el programa Suprahumano. Pero se nos fue el tiempo. La buena noticia, Pablo, es de que, estamos cerca. Podemos tener más episodios para después tocar el tema del metro cuadrado que supuestamente, creo que también se nos va a extender hasta 1 hora o 2 horas, porque creo que cada código tiene mucha extensión. Y aunque tocas por encima uno u otro código, no hay nada mejor que profundizar y tocar esas preguntas que, como te comenté al inicio, son preguntas que la gente dice, que yo leo en redes sociales cuando tú das un mensaje sobre un código. Y pues por lo pronto, pues muchas gracias. Y este es el episodio 21. Sigan, suscríbanse, Suprahumano, síganos aquí, YouTube. Y bueno, esto es Suprahumano Podcast. Gracias. Listo.